Bien, hermanos, vamos a entrar en la parte del sermón, todos con la Biblia lista para dar lectura. Eso lo ayuda a uno a no dormirse. Yo espero que todos estemos despiertos. Bueno, nosotros hemos estado varios domingos hablando acerca de las iglesias, de qué es una iglesia, por qué hay iglesias, qué fue lo que el Señor mandó acerca de las iglesias, cuál es la enseñanza que verdaderamente es bíblica. Porque hoy en día tenemos tantos grupos, tantos movimientos, tantas cosas que ya la gente a veces no sabe ni para dónde coger, ¿verdad? Bueno, entonces yo quisiera hablar hoy de algo supremamente importante. El título que le puse a este sermón es Ejerciendo la Democracia. Vamos a ver qué es eso. Ahora, básicamente las iglesias en el mundo han adoptado 4 formas de gobierno. O sea, 4 formas de organizarse, ¿no? de constituirse. 4 formas de gobierno. El primero es el gobierno jerárquico. ¿Cuál es ese? Es el de la Iglesia Católica. Es un gobierno monárquico, así se llama, jerárquico o monárquico. Y se dice que es un gobierno, por lo tanto, despótico y está bajo el dominio y gobierno absoluto de un solo hombre, el Papa. Él es la autoridad absoluta. Por eso se llama jerárquico, monárquico. Es como si él fuera el rey de todo el catolicismo. Ese es un gobierno, una forma de que, como es la Iglesia Católica se ha organizado. Hay una segunda forma de gobierno que tienen las iglesias y se conoce como el episcopal. Y ese es porque el gobierno ya no está en un solo hombre, sino en varios clérigos, a quienes han nombrado como obispos. Ellos son los jefes de la iglesia. Hay un tercer gobierno o forma de organizarse en las iglesias y se conoce como el presbiteriano. Ese gobierno está integrado por un grupo de personas que se llaman ancianos gobernantes, así se llaman. Y son los que toman las decisiones y todo en la iglesia. Un grupo. Y hay un cuarto gobierno, un cuarto tipo de gobierno que está en Hechos 6:1-7. Lo que leímos nosotros hace un momento en la lectura congregacional. Hechos 6, vamos a mirar Hechos 6:1-7. Y ya lo leímos, ¿no? Dice que en la iglesia, no voy a leerlo todo, pero dice que en la iglesia hubo un problema, ¿no? Parece que la iglesia al comienzo tenía como unas especies de comedores comunitarios para atender a las viudas. Y habían 2 tipos de viudas, unas que eran judías y otras que eran griegas. Y hubo como malestar porque algunos empezaron a decir que unas viudas eran atendidas bien y otras regular, y entonces se formó como un problema en la iglesia. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? La iglesia está comenzando, es hasta ahora en Jerusalén. Hace muy poco el Señor ha resucitado entre los muertos. Y entonces dice allá en Hechos 6:2, dice, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, convocaron a todos los que eran creyentes, ¿no? ¿Para qué?
para tomar una decisión, a ver cómo solucionan ese problema. Y dice aquí el relato bíblico que nombraron a 7 en una asamblea, ¿no? Nombraron 7 personas llenas del Espíritu Santo para que ayudaran en ese trabajo de las viudas. ¿Y por qué digo que este gobierno entonces es el que se conoce como un gobierno congregacional? No hay papas, no hay un grupo que manda, sino que la iglesia, todos los discípulos son los que toman decisiones. A ese tipo de gobierno se le conoce como congregacional. Es toda la congregación la que está involucrada en la toma de decisiones, ¿verdad? La autoridad descansa entonces en todos los creyentes como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia, naturalmente que en último término el que manda es Dios. Dios es el que gobierna. Entonces realmente la iglesia es una teocracia donde Cristo es el Rey nuestro Señor y a Él es responsable la congregación. Pero para los asuntos prácticos en este mundo que no están claros en la Biblia, la iglesia, buscando la voluntad de Dios, se gobierna por lo que conocemos como la democracia. Las congregaciones toman decisiones democráticamente. Todos los miembros tienen las mismas responsabilidades y los mismos privilegios. Cada miembro tiene el derecho de dar su opinión y su voto en la toma de decisiones, porque somos un gobierno congregacional que toma decisiones de manera democrática, ¿verdad? Yo quisiera que eso no se nos olvidara. Ahora, alguien dijo justamente que a veces el desorden se presenta no por culpa de la forma de gobierno, sino que el desorden se presenta cuando hay una o unas personas dentro de la iglesia que quieren el poder. Entonces hay unos pocos que quieren el poder, quieren dominar. Y entonces dañan el gobierno congregacional por eso, porque no entienden. Ahora, ese gobierno congregacional que está bajo Cristo es algo que es bíblico, como lo acabamos de ver. Y hay otro versículo, por ejemplo, en Hechos 15, más adelante, en Hechos 15, 22. En Hechos 15, 22 es cuando se había presentado otro problema en la iglesia, el problema de los circuncisos y los incircuncisos, ¿recuerdan? Que los judíos querían obligar a los que no eran judíos a que se circuncidaran. Y empezó a enseñar que no, que la salvación no es por cosas que uno hace en el cuerpo, la salvación no es por ritos, es por la fe de Jesucristo. Y eso tuvieron que aclararlo, pero a la altura del versículo 22, después de haber explicado todo eso, dice aquí: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, etcétera, etcétera, ¿no? Y abajo en el 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, a otro lugar, a otra iglesia, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta apostólica. Entonces, mire usted que decimos que el gobierno congregacional es el bíblico, porque es que eso lo vemos en el nacimiento de la iglesia. No vemos a 2 o 3 tomando decisiones, ni a una sola persona. Vemos esa la congregación en pleno. Por eso
nosotros los bautistas somos congregacionalistas. Nosotros tenemos un gobierno congregacional, ¿verdad? Ahora, claro, Dios ha puesto pastores para que lideren, líderes para que enseñen, dirijan la congregación, pero inicialmente es congregacional. Ahora, ese ideal ha costado caro. Vamos a ver por qué. Hay algunas cosas que han perjudicado el ideal democrático de la iglesia. La primera, la inmadurez espiritual. Resulta que en la iglesia hay miembros que son inmaduros en su crecimiento cristiano. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos que estar en crecimiento, estudiando la palabra, madurando, cambiando, siendo mejores personas. Pero el gobierno congregacional depende de que la congregación esté compuesta de personas que son verdaderamente convertidas al Señor. Y eso entonces quiere decir que si una persona no ha sido verdaderamente convertida a Cristo y no tiene la experiencia de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, esa persona entonces no tiene las cualidades necesarias para participar de un gobierno congregacional o democrático. No tiene las cualidades. ¿Por qué? Porque puede malinterpretar los conceptos fundamentales. ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales? Nosotros los bautistas creemos en la primera doctrina que se llama el sacerdocio de los creyentes. Vamos a mirar Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que le dice a la iglesia el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:9. Él dice lo siguiente: mas vosotros, o sea nosotros, la iglesia, somos linaje escogido. Claro, Dios nos ha escogido, sí. Real sacerdocio, dice aquí. La iglesia toda es un sacerdocio real, porque todos somos sacerdotes. Es lo que dice aquí la Biblia. Aquí no hay curas. Creemos en el sacerdocio de cada creyente. Aquí no hay una élite, una élite especial entre nosotros. Todos los miembros son iguales y tienen la misma capacidad espiritual para poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo, porque somos una congregación, ¿verdad? Y entonces creemos en la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Tú eres un sacerdote. Seas hombre o mujer. Eso es importante. Todos somos sacerdotes. Y el segundo concepto es la competencia del alma. Creemos en la competencia del alma. ¿Eso qué es? Es que todo cristiano es competente para acercarse a Dios. Todo cristiano tiene libre acceso a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a mirar Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. 4:14. ¿Qué dice el apóstol allí? Para sostener lo que estamos diciendo. Dice lo siguiente: por tanto, le dice a la iglesia, a nosotros, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí la Biblia me está diciendo que a través de Jesucristo yo puedo acercarme al trono de la gracia directamente. Soy competente.
Todo cristiano tiene libre acceso. No tengo necesidad de pasar por un sacerdote. Ni ningún sacerdote tiene la capacidad para perdonar mis pecados. Es Cristo el que lo hace. Podemos tener una relación con Dios gracias a Cristo. Entonces, dése usted cuenta que estos son privilegios que tenemos, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Que por inmadurez espiritual algunos no entienden esos privilegios y creen que son para abusar y formar el desorden en la iglesia, en las asambleas. Algunos piensan así. Ahora, por otra parte, tengamos claro esto, Dios le ha dado autoridad a unas personas que son los ministros o pastores, siervos de Dios. El pastor en nuestras iglesias bautistas tiene una autoridad que le fue delegada por la iglesia. Dios llama y la iglesia confirma. Dios llama a un pastor al ministerio y la iglesia lo confirma. Si la iglesia dice, no nos parece que fue llamado, no puede ser pastor. Pero probablemente si es llamado, la iglesia va a estar de acuerdo porque el Espíritu Santo está obrando en esa iglesia congregacional. Es así como funciona la situación. Entonces, el pastor tiene esa autoridad dada por Dios, pero es para el liderazgo, no es un puesto jerárquico. No es para creerse el que manda sobre todos, pero sí es una función de respeto porque es un llamado de Dios y es una función, tiene una función educativa, ejemplar, pastoral y por eso está ahí. La autoridad está más en el oficio que Dios le ha dado, en el llamamiento que Dios le ha dado, no tanto en una posición. Entonces se da cuenta lo diferentes que somos de otras iglesias que hay. Hay iglesias donde el pastor parece el papa, el sumo. Y más, él es el dueño. En nuestra iglesia, aquí el dueño somos todos y ninguno. Esa es la gran paradoja, ¿no? Entonces, dése cuenta de eso, hermanos. Hay un versículo que es Hebreos 13:7, sobre lo que acabo de decir. Hebreos 13:7 dice aquí esta recomendación a las iglesias. Le dice el escritor a las iglesias, o sea a nosotros, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Claro, la iglesia tiene que estar pendiente de la conducta del pastor. Uno no puede hacer lo que quiera, porque el día que yo aquí peque, caiga en adulterio, quién sabe qué pecado grave, pues la iglesia me llama al orden y me destituye, porque no tengo las condiciones espirituales, a menos que yo me arrepiente y la iglesia me perdone. Es así la situación. Una segunda cosa que es como un problema en nuestra forma de gobierno como bautistas es no solo la inmadurez espiritual, sino algo parecido también a eso, y es lo que conocemos como el retraso espiritual. Retraso espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que hay hermanos que son retrasados espiritualmente, ¿verdad? No están creciendo como discípulos de Cristo, no están experimentando esa santificación y no están siendo verdaderos discípulos de una manera que Dios los bendiga. Primera de Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1.
el apóstol Pablo tuvo ese problema. ¿Y cuál era el problema? No vamos a leerlo todo, pero ¿cuál era el problema? El problema era que en la iglesia habían como 3 predicadores, ¿no? Uno era Pablo, otro se llamaba Apolos, y habían otros, y entonces en la iglesia empezaron a formar partidos. A mí me gusta Pablo como predica, el otro no, a mí me gusta es Apolos. Y otro dijo, no, a mí me gusta es aquel hermano. Y entonces buscaban a uno o al otro el que le gustaba y empezaron a formarse unos partidos dentro de la iglesia. Y dañó el gobierno congregacional, lo perjudicó. Y Pablo tuvo que decirle a ellos aquí en 1 Corintios 3:6 lo siguiente, 3:6, yo planté la semilla de la palabra, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hasta ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que la práctica del gobierno congregacional requiere de personas que estén listas a seguir al Señor, que hagan la voluntad de Cristo, que sean personas de oración, que busquen la sabiduría y que en la iglesia ayuden a edificar a otros. Esas son las personas que son valiosas en la iglesia, no las que forman problema. En un gobierno congregacional tratamos de llegar a acuerdos en nuestras asambleas, ¿no? Como hizo la iglesia aquí. ¿Surge alguna dificultad? Bueno, vamos a una asamblea, a ver, vamos a hablar aquí qué es lo que sucede, ¿no? Y a veces se vota, y si la mayoría aprueba algo, los demás aceptan. No se van de la iglesia, no aceptan, se someten al Señor y al Espíritu Santo y aceptan el voto de la mayoría. Entonces, eso es muy importante que podamos hacer eso en la iglesia porque somos sacerdotes y por eso es tan importante las asambleas democráticas, ¿no? Donde toda la iglesia participa. No podemos evadir esa responsabilidad de participar de las asambleas. Y lo hacemos para enterarnos y para que la iglesia no tome un rumbo equivocado o la iglesia pueda ser manipulada o controlada de una manera equivocada. Y claro, para eso hay que conocer la Biblia y ser ese tipo de persona que está creciendo espiritualmente. Pero si uno es un retrasado espiritual, hermano, ni siquiera entiende las cosas ni la doctrina. Y una tercera cosa, hermano, es la falta de entendimiento. A veces en las iglesias hay miembros que no tienen un entendimiento claro sobre cómo funciona el gobierno congregacional. No lo tienen claro. Y cuando llegan personas de otras iglesias, traen a veces un estilo que lo aprendieron allá. A veces traen un estilo de gobierno jerárquico, donde mandaba uno solo, o dictatorial, donde no pueden hablar y no pueden participar en un gobierno democrático, porque se hace lo que dice una persona, punto. No le gustó, váyase. Y esas personas entonces llegan a la iglesia bautista y aprenden algo de cómo es que nosotros nos organizamos. Y entonces dicen, ay, yo no sabía que aquí sí puedo expresarme, que esto aquí es democrático. Y entonces sueltan todos sus deseos reprimidos de los graves problemas que tuvieron en las iglesias y los traumas que traen y generan otro problema allí. Pero el gobierno democrático no es para imponer mis criterios sobre otros, ni es para aceptar los caprichos de alguien en particular.
sino es para buscar soluciones y avances juntos dentro de un buen entendimiento y dentro del gobierno de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y por lo que las iglesias bautistas se han caracterizado, un buen entendimiento, busquemos lo mejor, vamos a participar y toda esa cosa. Bien. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué este gobierno es importante? Porque es que eso nos ayuda a madurar. Si aquí uno reprime a la gente, le impide el desarrollo espiritual, entonces la persona no puede ejercitar su competencia del alma, ni puede ejercitar el sacerdocio de todos los creyentes, porque la iglesia no es congregacional ni es democrática. Mandan unos pocos o manda uno, o quién sabe, ¿verdad? Pero la participación de todos los miembros de la iglesia nos ayuda para habilitar esas cualidades que necesitamos para servir a Dios. Miremos Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11 al 16. ¿Qué dice Efesios 4:11? Primero ha dicho aquí que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó, ¿no? Y en el 11, ¿qué dice? Dice, y Él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, ya murieron, ya no hay apóstoles. El que salga con el cuento hoy en día, como andan por ahí, que apóstol no sé qué, apóstol no sé cuándo, está equivocado. Hay que decirle que está equivocado. Los apóstoles fueron 12 y no más. Los llamó personalmente el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos sí todavía están, mientras la iglesia continúe. ¿Y para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la edificación de la iglesia. Entonces, fíjense, hermanos, que esto es una bendición grande, este tipo de gobierno que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros escuchamos en los noticieros que Colombia tiene un gobierno democrático. Pero fíjese usted que ya están torciendo la democracia por el pecado del egoísmo humano. Venezuela, que somos democráticos. Mentiras. Aquí ya, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Usando la democracia, pero para sus fines egoístas, ¿no? Entonces, eso no es democracia. Es en la iglesia donde aprendemos la verdadera participación democrática. Porque aquí está el Espíritu Santo ayudándonos en la toma de decisiones. La gente a veces aprende en la iglesia cómo es eso de un gobierno democrático y eso le ayuda a prepararse para participar afuera. Eso es lo que a veces no se dan cuenta. La Iglesia Bautista no sacó ese ideal democrático de ningún partido político ni del mundo, lo sacó de la Biblia. Porque aquí dice que toda la congregación se reunía a participar y tomar sus decisiones, ¿no? De manera que aquí se enseña la democracia y se enseña la defensa de la libertad, los derechos individuales y las responsabilidades, pero todo está aquí, en la palabra. Aquí no hay teoría política en ninguna clase, está aquí en la palabra. Es lo que nos manda el Espíritu Santo. Bien, hermanos, y un tercer y último punto. Uno de los grandes eruditos teólogos de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos fue rector de uno de los primeros seminarios allá.
Nosotros tenemos deuda con los Estados Unidos porque fue que los bautistas vinieron aquí. Por eso conocemos esta doctrina y esta iglesia. Ellos trajeron la iglesia bautista a Colombia. Y este erudito que escribió grandes libros dijo que para ejercer una democracia sana en la iglesia es necesario, dijo él, para tener una democracia sana es necesario, 1, preservar la unanimidad. Es decir, los creyentes deben tener el mismo sentir. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Mire lo que dice el apóstol a las iglesias. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unanimidad, decía este teólogo. Para esa unanimidad, entonces, o mejor, esa unanimidad es necesaria para la paz de la iglesia. Segunda de Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11. Al terminar sus cartas a los corintios, mire lo que dijo el apóstol Pablo a las iglesias. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La iglesia tiene que estar en paz. Lo está diciendo aquí él. También para la evangelización es necesario ser unidos. Filipenses 1:27. Un poco más adelante donde estamos. Filipenses 1:27. ¿Qué dice allí? Filipenses 1:27 dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. Primera cosa entonces para poder ejercer una democracia sana en la iglesia, la unanimidad. Para la paz, para la evangelización, para la fraternidad. Segunda cosa que dijo él, mantener la doctrina pura. ¿Cuál doctrina? La que está aquí, en la palabra, la del Nuevo Testamento, la doctrina apostólica. Por ejemplo, en Judas, ¿qué dice Judas? Judas es ese librito tan pequeño, antes de Apocalipsis, casi un folleto. Judas 3, mire lo que dice Judas 3. Le dice a las iglesias, Judas 3, mire lo que le dice y nos dice a nosotros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está diciendo que tenemos que contender, que defender el Evangelio ardientemente, porque esta es una doctrina y una fe que nos ha dado el Señor y sus apóstoles. Y somos responsables de predicarla tal y como está ahí. No inventarnos nada como está pasando hoy en día, ¿verdad? De manera que esto le fue entregado a los apóstoles, las ordenanzas. La Biblia dice que la iglesia debe nombrar
pastores y diáconos para organizar la iglesia, y también la iglesia es responsable de mantener la disciplina. Lo hemos explicado aquí, ¿no? Aquí nadie puede hacer lo que se le dé la gana, perdónenme la expresión. Porque si alguien se tuerce y empieza a andar en un pecado escandaloso, hay que llamarle la atención. ¿Usted por qué está actuando así? No, que es que no sé cuándo, no. Le exhortamos en el nombre de Jesús a que pida perdón a Dios, perdona a la iglesia y se arrepienta. Que no, que yo no, entonces no puede estar en la iglesia. Así de sencillo, hermanos. Y finalmente, podemos resumir que lo que amenaza el gobierno de la iglesia es el egoísmo y la carnalidad, ¿no? Cuando uno es egoísta. Lo que daña el gobierno de la iglesia son las divisiones, los problemas. Daña el gobierno democrático y congregacional, porque hay personas que abusan de la libertad de expresarse y tomar decisiones, ¿no? Y creen que es que están allá en la Junta de Acción Comunal del barrio. Eso es otra cosa muy diferente, ¿no? Y todo esto, si nosotros lo practicamos, trae paz espiritual a nuestras iglesias. Podemos ser más responsables, crecer, servir mejor al Señor, ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y eso va a contribuir a la espiritualidad de la iglesia y al crecimiento sano de la iglesia. Entonces concluyo diciendo lo siguiente, conclusión. Es una bendición tener una iglesia con un gobierno como el de la iglesia primitiva, es decir, congregacional, con una democracia participativa. Esa democracia tenemos que ejercerla responsablemente. El hecho de que Dios me ha hecho un sacerdote y que tengo a través de Jesucristo pleno acceso a Dios, eso no me puede llenar de soberbia ni de orgullo como para pensar que yo no tengo que someterme a ningún pastor y a ninguna iglesia. Y tenemos ese problema aquí en Bogotá y en Colombia. Algunas personas que dicen, no, yo tengo acceso directo a Dios, entonces yo oro en la casa y leo la Biblia en la casa. No necesito de ninguna iglesia, de ningún pastor. Esa persona está en pecado, necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque uno está aquí porque Dios lo llamó. En el ejercicio de mi participación democrática debo buscar el bien de la iglesia, buscar la unidad, respetar a las personas que trabajan en la iglesia y que son oficiales de la iglesia o ministros. Y que nosotros mismos como iglesia los nombramos. Si toda la iglesia nombra a un maestro, a una maestra, hay que respetarla. Porque Dios lo ha querido. O a los maestros, o al pastor, o a las personas que hayan allí. Y debemos evitar las divisiones y toda actitud egoísta que perjudique la salud del cuerpo. Entonces termino con unas preguntas. ¿Cómo ve que ha sido su participación en la iglesia? ¿Cómo ha sido usted como miembro de la iglesia? Sinceramente, hermano, ¿cómo ha sido? Esa persona que busca la unidad, edificar al otro, ayudar, orar por la iglesia, respetuoso, en las asambleas, por ejemplo, ¿verdad? Algunos creen que esto es el Congreso de la República, donde discuten, falta es que casi se dan golpes. ¿Usted ha sido responsable en el ejercicio de su expresión democrática? ¿Entiende que somos una democracia y que tenemos un rey y que ese rey es Jesucristo?
El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y yo respondo a Él. Y Él me va a llamar a cuentas a mí por cómo ejercí el pastorado. Y también yo rindo cuentas a la iglesia también. Somos humildes y nos sometemos a las decisiones de la iglesia como un cuerpo, porque la democracia consiste en esto. Hay 20 personas tomando una decisión y resulta que 11 votan sí, 11 votan sí y 9 votan no. Gana la mayoría. ¿Y los otros qué hacen? Se someten humildemente y con sencillez a la decisión de la mayoría de la iglesia y siguen siendo amigos, amándose en el Señor y sirviendo al Señor. Así es, en nuestras iglesias bautistas. Y yo quería, hermanos, hablar de esto pues para que entendamos todos y estemos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo va a ser muy difícil, ¿verdad? Espero que le sirva para todo eso, hermano. Vamos entonces a orar y a terminar. Gracias, hermano, por tu participación. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Siempre lo esperamos aquí. Somos una iglesia en congregacional, en ese sentido abierta, pero disciplinada, seria, exigente. Vamos a seguir adelante. Querido Padre, muchas gracias. Te damos gracias, Señor, por este momento especial. Padre, gracias por darnos la inteligencia y la luz para que seamos una iglesia congregacional, donde cada uno tiene una participación importante, donde cada uno se siente un sacerdote, es un sacerdote y se siente competente para acercarse a ti a través de Jesucristo, el único mediador, porque en este mundo nadie nos puede representar en el trono de la gracia. Solo tú, oh Jesús, que eres nuestro sumo sacerdote y nuestro intermediario especial. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta mañana, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.